Buenos días, Dios te bendiga. Hoy vamos a terminar el tema que iniciamos el día de ayer. Y ayer hablamos acerca de las obras de la naturaleza pecaminosa, de lo incongruente que puede ser manifestar que creemos en Dios, que vivimos para Dios, pero buscamos las cosas de esa naturaleza. Vamos a terminar el tema el día de hoy. Así que hoy vamos a ver cuál es la salida que Dios da al hombre que es esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Dios tiene una salida de gracia, una salida de poder para que ya no seamos esclavos de esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa salida que Dios nos da? ¿Cuál es esa oferta? ¿Cuál es ese maravilloso escape, esa gloriosa liberación que Dios nos da? Esa liberación es colocar su espíritu en el creyente. Él coloca el Espíritu Santo en el creyente. No sé si ustedes recuerden o hayan leído cuando Dios eh, está empezando a describir cómo creó todo. Está hablando acerca de la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Fue el Espíritu el que, a través de las órdenes de Dios, colocó en orden todas las cosas. Así que yo quiero que hoy veamos cómo Dios obra en nuestra alma, en nuestra vida, para colocar orden en nuestro caos, en el caos que produce la naturaleza pecaminosa. Leamos ahí en Gálatas 5, vamos a seguir allí, en el versículo 16. Dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu guía al creyente. Guía al creyente. ¿Y en qué consiste esa guía? Él usará su poder para dirigir al creyente hacia una vida que agrade a Dios. Aquí es donde está la bondad y la gracia de Dios. El Espíritu se convierte en el regente de la vida del creyente, regulando el estilo de vida, haciendo que honre a su Señor, y le da una vida digna del llamamiento celestial. Con esto se demuestra que Dios gobierna su vida. Entonces en esto consiste esa guía del Espíritu. Fíjate que esa guía no es caer en el piso, no es empezar a manifestar ciertas cosas sin sentido. Es una guía que nos lleva a vivir una vida que agrade a Dios. ¿Y cómo lo hace? Mira lo que dice el versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo Dios guía nuestra vida? Coloca en nosotros sus deseos, los deseos divinos. Él coloca dentro de nosotros, dentro del creyente, coloca deseos que Él va a llevar a cabo. ¿Cuáles son esos deseos del Espíritu Santo para el creyente? Leámoslos en el versículo 22 y 23. Dice la Escritura, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Aquí están los deseos que el Espíritu Santo colocará dentro de sus redimidos, dentro del creyente. Así es como el Señor nos guía colocando estos hermosos deseos dentro de nosotros. ¿Y qué son estos deseos? Nada más y nada menos que es la vida de Cristo dentro del creyente. Este fruto es la vida santa del Señor Jesús, viviéndola a través nuestro. Qué hermoso es el Evangelio. El Señor viene a vivir dentro del creyente a través del Espíritu, y el Espíritu lo que hace es transmitirnos la vida de Jesús, la coloca
dentro de nosotros. La pregunta es, ¿podría el hombre producir este fruto por sí mismo? ¿Tú qué crees? La respuesta obviamente es no. El hombre sin Cristo no puede producir este fruto. ¿Dónde debe estar el Espíritu para que ese fruto sea producido? Según este versículo que acabamos de leer, debe estar dentro de nuestra vida. Aquí dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Ese en indica dentro. El Espíritu Santo debe estar dentro de nuestra vida, gobernando, guiándonos hacia Dios. ¿Quiénes pueden tener los deseos del Espíritu? Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Solo los que pertenecen a Cristo, solo los que han creído en Él, los que se han sometido a Él, son aquellos que pueden dominar estos deseos. Son aquellos que tienen la fuerza, el poder del Espíritu obrando en ellos, los deseos de Dios, solamente en los que pertenecen a Jesucristo. ¿Y qué hacen los que pertenecen a Cristo con esas pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa? Los han clavado en la cruz. Los han clavado en la cruz. Esto significa que cada día el creyente que se ha entregado a Cristo le da muerte a sus malos deseos. La cruz era la pena de muerte para los malhechores de la época. Asimismo, debemos tratar los malos deseos, darles pena de muerte. ¿Quién le da al creyente la fuerza para crucificar esos malos deseos? El versículo 25 nos da la respuesta. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así que es el Espíritu el que nos da la victoria sobre esos malos deseos. Concluyamos el tema diciendo lo siguiente. No tiene sentido profesar fe en Dios si seguimos practicando el pecado. Eso no tiene sentido. No está bien y no es sano bajo ningún sentido. Que el Espíritu Santo tiene deseos para poner en los creyentes. También concluyamos diciendo que esa obra es exclusiva para los que son de Cristo y que el fruto del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el creyente. Si seguimos al Espíritu tendremos victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Ríndete hoy al Señor y empieza a disfrutar de una nueva vida. Feliz día.